La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía. Conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Esta es una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Sea bienvenido a este programa que es hecho especialmente para usted y para toda su familia. En el programa de hoy, en el segmento Lecciones del Manaim, continuaremos abordando el tema El Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Y los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa continuarán hablando sobre las revelaciones acerca del Señor Jesús en el tabernáculo. En el segmento Accesibilidad, la profesora Yarea Griff abordará el tema Desarrollando autonomía para niños con síndrome de Down y deficiencia intelectual. Y en el segmento Perfecto Lord, la profesora Janaína Sumac comenzará con la enseñanza de la guitarra. Y en la clase para niños, intermedios y adolescentes, la profesora Sara Yuri hablará sobre Jesús y el candelabro de oro. A lo largo de todas las ediciones del programa anunciando el Evangelio eterno, nosotros hemos mostrado imágenes de Manaims en todo el Brasil. Hoy hablaremos sobre una compilación de todos los Manaims. Manaims significa campamento de ángeles, y el propósito es ofrecer un lugar reservado, agradable, en medio de la naturaleza, para que los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y nuestros visitantes puedan vivir un momento de profunda comunión con Dios, dejando un poco de tiempo el correteo de las distracciones de la vida cotidiana. Hoy son cerca de 60 Manaims repartidos en el Brasil, además del Manaim de Lisboa en Portugal. Hoy todos los Manaims del Brasil y del exterior son conectados vía satélite, lo que permite que, además de ser un solo cuerpo, tengamos también una sola enseñanza. Ir al Manaim significa experimentar algo totalmente diferente. Es tener todos los recursos y volcar los momentos de profunda comunión con el Señor. El Manaim es un lugar de enseñanza en la palabra y la doctrina que nos revela. Es lugar de familia, lugar de oración, lugar de alabanza, lugar de comunión. En el libro de Génesis, capítulo 32, versículos 1 y 2, la Biblia registra la experiencia de Jacob y el motivo por el cual él define un nombre a un lugar muy especial cuando dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim.
A través del segmento Lecciones del Manaim compartimos enseñanzas que fueron dados en aquel lugar y hoy los pastores Daniel Moreira y Sergio Souza continuarán hablando sobre el tabernáculo, cómo podemos ver proféticamente la persona del Señor Jesús. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor a todos. Es una satisfacción contar con su audiencia. Hemos recibido muchos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje. Participa, envía tu experiencia, tu testimonio, tu sugerencia. Citaremos algunos mensajes que recibimos esta última semana. Sí. Giselle de Canamura, en Ombrina de Paraná, dice: es maravilloso conocer los misterios del tabernáculo, que apuntan a Jesús revelado y su maravilloso proyecto de salvación. También Rebeca Casia Silva, de la ciudad de Minas Gerais, escribió: qué bendición ha sido el programa para mi familia. Entender los misterios del Señor Jesús en el Antiguo Testamento edifica nuestra vida. En Goiânia, Wagner La Mónica comentó: después de pasar por la puerta del tabernáculo, la primera cosa que se ve era el altar de los holocaustos. Y él aumenta, mostrando que al conocer al Señor Jesús, tenemos nuestros pecados perdonados. María Aparecida, de la ciudad de Macaé, Río de Janeiro, escribió: a través del programa Anunciando el Evangelio Eterno, podemos tomar grandes lecciones para nuestras vidas y la certeza de que el gran día está llegando. Amén. Francisco Jr., de Ceará en Fortaleza, dice: este programa edifica nuestra fe, aclarando dudas y enseñándonos sobre el amor de Dios. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. Hemos hablado sobre Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación, mostrando la riqueza profética entre figuras del Antiguo Testamento y el ministerio del Señor Jesús. Hoy proseguiremos con este tema, hablando aún sobre el tabernáculo, tomando en cuenta que todas las participaciones que recibimos vamos a traer algunos aspectos sobre los postes del altar de los holocaustos. Y aprovecho, Daniel, todo lo que están viendo, hay una maqueta ilustrativa del tabernáculo. Es una producción que el programa nos dio. Exactamente. Usaremos esta maqueta durante el programa haciendo una referencia. Interactuar con la maqueta, mostrando aspectos proféticos para nuestra edificación. Vamos a leer un texto de la palabra de Dios. Éxodo 25, 8 y 9. Dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. En estos últimos programas, hemos estado mostrando un mapa que va a aparecer ahora en la pantalla. Es el viaje hasta la región. Es un mapa que representa la jornada saliendo de Egipto hasta la tierra de Canaán, que fue el cumplimiento de una promesa de Dios para su pueblo, para el pueblo de Israel, que fue a partir de esta salida de Egipto
que Dios reveló la edificación y la utilización del tabernáculo. Y perciban, ¿cómo prosiguió esta orden, esta experiencia con el tabernáculo? Esta experiencia prosiguió después de la entrada a la tierra prometida, y así al pasar de los años, hasta la construcción de un templo. En todo el tabernáculo, es importante mencionar, había un propósito profético de presentar al Señor Jesús. ¿Cómo? Presentar al Señor Jesús a través de los materiales, utensilios y lugares que eran usados. Nosotros estamos viendo aquí esta figura ilustrativa del tabernáculo. Todos estos ítems, lugares, traen la profecía o aspectos proféticos dentro de aquello que el Señor ha revelado. Es importante observar, Sergio. Podríamos hasta utilizar la maqueta que al pasar por la primera puerta, la primera entrada, ya se encontraba entonces uno con el altar del holocausto. Sí, aquí está el altar. Mostrando proféticamente al Señor Jesús como la puerta de la salvación para perdón de pecados. Ya había una segunda puerta, una segunda entrada. Sí, exactamente. Que daba acceso al lugar santo, apuntando proféticamente que solo a través del Señor Jesús el hombre tiene intimidad con Dios. Y la tercera entrada, que está en el interior del tabernáculo, que llevaba al lugar santísimo, donde Dios manifestaba su gloria, indicando proféticamente que solamente por el Señor Jesús también el hombre tiene acceso a la gloria de Dios. Y estas tres puertas que usted mencionó tienen los mismos colores, que eran azul, púrpura, carmesí y el blanco, que se trataba de lino torcido, trayendo un aspecto profético notable sobre el Señor Jesús y los 4 evangelios, como han sido mostrados en este cuadro. El color púrpura hablaba de la realeza del Señor Jesús, que es retratada en el evangelio presentado por Mateo. El carmesí, apuntando proféticamente, el color carmesí ya apuntaba proféticamente al sacrificio del Señor Jesús, a la sangre. Y refiriéndose al evangelio de Marcos, el lino, el color blanco, es la santidad. Jesús como hombre santo, hombre perfecto, que fue muy representado por Lucas en su evangelio. Y el color azul, que proféticamente apunta a la divinidad. Y el evangelio de Juan presenta al Señor Jesús como Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y en todo esto nosotros vemos la gloria de la revelación de Jesús en el Antiguo Testamento. La riqueza. La riqueza. El altar del holocausto, que era el lugar del sacrificio, y también la pieza más grande de todo el tabernáculo, representaba proféticamente a la cruz del Calvario, es decir, el pecador delante del sacrificio del Señor Jesús. Recordando que el altar era hecho de madera, revestido de bronce, como nosotros vemos también aquí en la maqueta. Después de la puerta está el altar, mostrando también de forma profética el carácter del Señor Jesús como hombre. El Señor Jesús dejó su gloria, vino a este mundo para ser sacrificado, derramar su sangre, en virtud o para perdón de nuestros pecados. Y como está registrado en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7, dice así que el Señor Jesús fue oprimido. Él fue azotado, pero no abrió su boca. Miren esta profecía: como cordero fue llevado al matadero. ¿El matadero cuál es? El altar de los holocaustos. El altar donde son llevadas las víctimas para el sacrificio. El profeta dice aún más: como oveja muda
delante de sus trasquiladores. No abrió su boca. Entonces, queridos, la vida del Señor Jesús fue donada en su humanidad y en su humildad para salvación del hombre. Gloria a Jesús. Y nosotros ya hablamos al respecto del material que era usado en el altar. Pero es importante aclarar que este altar, que era hecho de madera, que muestra, ya mencionamos, la humanidad del Señor Jesús, pero también es una profecía sobre aquello que un hombre recibió a través del sacrificio de Jesús. De la misma forma, observen que la sangre de la víctima era derramado sobre la madera del altar de los holocaustos. La sangre inocente del Señor Jesús fue derramada en la cruz para perdón de mi vida, para salvación de su vida, salvación del pecador. Es por eso, Sergio, que es importante aclarar que un hombre necesita tener conciencia sobre el sacrificio del Señor Jesús. Y uno de los aspectos de la salvación es la transformación del entendimiento del hombre sobre Dios. Es la nueva vida que es alcanzada en Jesús. Después del altar del holocausto, que nosotros ya hemos visto aquí en la maqueta, estaba esta fuente de bronce, la fuente con agua, que era usada para, después de que el sacrificio era hecho aquí, la sangre de la víctima. Después, el sacerdote usaba esa agua de la fuente para lavarse las manos, para que después pudiese agarrar lo que es santo. Observen, queridos, que el lavar o la limpieza en la fuente de bronce, como está en la pantalla, es una tipología profética de la justicia de Dios. Dios justifica al hombre a través de la limpieza realizada por el Espíritu Santo, como Pablo escribió en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. Que dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Ese es el texto, ¿no, Sergio? Por el lavamiento, por la limpieza de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Quiere decir, este acto aquí, histórico, allá en la fuente de bronce, se cumplió en el ministerio del Señor Jesús. Y nace la obra del Espíritu Santo. Porque las aguas de la vasija de la fuente de bronce apuntaban proféticamente al bautismo en las aguas. No existe justificación sin transformación de vida. No existe justificación sin nuevo nacimiento. Esto nos hace recordar lo que está registrado en el Salmo 24, que dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿O quién estará en su lugar santo? Y la respuesta viene en el propio Salmo, que dice: aquel que va a subir al lugar santo, que es el tabernáculo, aquel que es limpio de manos y puro de corazón. Eso mismo, Sergio. Entonces, aquel acto que los sacerdotes levitas hacían en la limpieza, en lavarse las manos, en limpiarse, para entrar al lugar santo, ya en la intimidad con Dios, en la presencia de Dios, lo que nosotros hoy hacemos es lo mismo por la fe en Jesús. También es necesario tener ¿qué? Lo mismo que el salmista dijo, ¿no? Manos Él limpias. profetiza, corazón puro. Manos limpias hablan de un testimonio, una verdadera fe en Jesús, sino también de la instrumentalidad en la presencia de Dios. Y el corazón puro representa una vida interior, en santidad, en amor y en gratitud.
escucharemos y participaremos todos juntos de un loor. Yo te invito a usted, amigo, amiga, a cantar junto con nosotros. Participe de este loor, de esta alabanza. Y su título es Déjame llorar a tus pies. Llorar en la presencia de Dios, en la presencia del Señor, es una promesa maravillosa. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Deixa-me chorar aos teus pés. Deixa-me sentir o teu amor, Senhor, Senhor. Sem o teu amor não sei viver. Sem a tua graça eu não sou feliz, feliz. Te amo, ó Senhor, autor da minha fé, pois consolas minha alma, o teu ser me acalma, ó Senhor. Deixa-me chorar aos teus pés. Deixa-me sentir o teu amor, Senhor, Senhor. Sem o teu amor não sei viver. Sem a tua graça eu não sou feliz, feliz. Te amo, ó Senhor, autor da minha fé, pois consolas minha alma, o teu ser me acalma, ó Senhor. Te amo, ó Senhor, autor da minha fé, pois consolas minha alma, o teu ser me acalma, ó Senhor. Deixa-me chorar aos teus pés. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Después de la fuente de bronce, como está aquí en la maqueta ilustrativa, estaba la tienda del tabernáculo, donde la primera sección era el lugar santo y después el lugar santísimo. En la imagen que está en la pantalla, Daniel muestra, hay un corte en esta ilustración. Este segundo compartimiento, el lugar santo, y el tercero, que era el lugar santísimo. Aquella tienda, esta tienda conforme está en la maqueta ilustrativa, estaba cubierta, como está registrada en Éxodo 26, versículo 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul,
púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La cubierta o las cortinas de la parte exterior, conforme a la maqueta ilustrativa, era visible a los ojos de cualquiera que entrase. Quien quisiese contemplar la belleza del tabernáculo tenía que entrar en él. Cuanto más las personas estén conectadas o relacionadas al tabernáculo, más belleza y más esplendor ellas podían ver. Esto nos trae de la misma forma un aspecto profético notable. Perciban, cuanto más nosotros entramos en la revelación, en la palabra de Dios, más descubrimos los misterios del Señor en el proyecto de salvación a través de la fe en Jesús. En aquella época, Sergio, el tabernáculo, solamente los sacerdotes, los levitas, como la maqueta aquí nos ilustra, podían entrar al lugar santo. Y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía entrar, una vez al año. Y cuando eso era allá en el pasado, en el Antiguo Testamento, que ya profetizaba, porque ese es nuestro tema, Jesús en el Antiguo Testamento. Después de que el Señor Jesús vino al mundo, estableció su ministerio y la salvación por la sangre que Él derramó en la cruz, ahí Él nos constituyó, el Señor Jesús nos constituyó reyes y sacerdotes. Es decir, aquella restricción, la entrada aquí, era para sacerdotes en el lugar santísimo, una vez por año. Eso ya no existe. Solo una tribu escogida podía entrar al tabernáculo. Pero como está escrito en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, y nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Como sacerdotes delante de Dios, es un privilegio conocer el tabernáculo profético que es el Señor Jesús y entender mucho más los misterios revelados. Gloria a Jesús. Y como ya dijimos, la tienda tenía una cubierta, una cobertura formada por varias capas. La primera de ellas está aquí. Era hecha de pieles de tejones, como está registrado en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 26, versículo 14. La cubierta de piel de tejón era más gruesa. ¿Por qué? Porque era una protección contra las intemperies del desierto, el sol, el viento. Entonces la piel de tejón, que es gruesa, protegía a las demás que estaban debajo. La cubierta de piel de tejón que quedaba encima de las demás habla del Señor Jesús en la forma como el hombre del mundo lo ve. Un hombre sin experiencia con Jesús, que no entró aún en el tabernáculo profético de Dios, que solo se alcanza por la revelación. Él no ve ningún atractivo o belleza en el Señor Jesús. Hasta porque el Señor Jesús era un hombre simple, hijo del carpintero. Cuando entró en Jerusalén, la conocida entrada triunfal, Él estaba montado sobre un asno que ni siquiera sabía a quién pertenecía. Al profetizar sobre el Señor Jesús, el profeta Isaías, en su libro, en el capítulo 53, dice que el Señor Jesús era comparado con una raíz seca, sin parecer, sin hermosura, el más rechazado de los hombres. Pero la cuestión que llama la atención, Sergio, y a todos los que participan con nosotros, es que a pesar de no tener una apariencia ni hermosura, como dice el profeta, todos los que iban hasta el Señor Jesús lo conocían, quedaban impresionados, quedaban admirados. Como muestra la Biblia,
este verdaderamente es profeta que habría de venir al mundo. Fue una frase dicha sobre el Señor Jesús, y en otra ocasión otra persona exclamó: nunca hombre alguno habló como este hombre. Gloria a Jesús. Es notable la comparación, la semejanza profética que existe con la otra capa, que era hecha con pieles de carneros teñidas de rojo, representando ¿qué? La cruz, donde el Señor Jesús derramó su sangre por el pecador. El Señor Jesús fue cubierto por la sangre que nos perdonó. El Señor Jesús sufrió, como está registrado por el profeta Isaías, capítulo 53. Él tomó sobre sí nuestras iniquidades y fue herido por nuestras transgresiones. Había también la cubierta hecha de pelo de cabra, que no era vista, recordando que uno de los animales usados en el sacrificio era exactamente la cabra, como está registrado en el libro de Levítico, capítulo 22, versículo 19. La cubierta de pelo de cabra, que está aquí, en la ilustración, ¿no? Mostrando cada una de las capas. Esta capa es un tipo profético de la santidad del Señor Jesús. Pero esta santidad, y esto es muy importante, la santidad del Señor Jesús debe ser buscada por el hombre. Aquel que quiere la salvación debe buscar la misma santidad, como está registrado en la Biblia, en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Es decir, aquello que el Señor Jesús vivió, nosotros tenemos que vivir dentro de este evangelio, de este camino. En verdad, el Señor Jesús es santo, santo, santo. Y este recordatorio está registrado en las cortinas de piel de cabra. La iglesia santificada que se aparta del mundo, porque sabe que el mundo es incompatible con los preceptos bíblicos. Y otra cosa, el pecado no entrará en la eternidad, conforme está registrado en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 26, que dice: no entrará en ella. ¿En ella dónde? En la eternidad, en la ciudad santa. Cosa alguna que contamine. La mentira, el pecado no entra. No podemos dejar de mencionar la otra cubierta que estaba sobre el tabernáculo, hecha de lino fino torcido de color azul, púrpura y carmesí. La preocupación de Dios, ¿cuál era? Era que la virtud profética del Señor Jesús fuese bien representada. Gloria a Jesús. Y en verdad es importante también recordar que nosotros, como ya vimos en el cuadro anterior, el lino habla de la santidad, el azul de la divinidad, el púrpura habla de la realeza y el carmesí del sacrificio del Señor Jesús. Jesús, el hombre perfecto, Hijo de Dios, Rey y sacerdote. Todo estaba profetizado también en estas cortinas. Jesús en el Antiguo Testamento. Esta enseñanza del tabernáculo, sin duda, es de gran valor y belleza, refiriéndose proféticamente al Señor Jesús y trayéndonos muchas otras revelaciones de Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación. Desde el próximo programa entraremos dentro del tabernáculo. Ya pasamos por las puertas que llevaban hacia el atrio exterior, vimos las demás puertas, las entradas,
el altar del holocausto, la fuente de bronce y las cubiertas que tenía la tienda. Y cada paso que damos, entramos dentro de la palabra de Dios, y específicamente en el tabernáculo, los misterios y secretos son revelados por el Espíritu Santo. Maranata, el Señor Jesús viene. Gloria a Dios. En el próximo programa daremos continuidad a este tema, Jesús en el Antiguo Testamento, a través de los aspectos proféticos del tabernáculo. Hay una riqueza inagotable en este tema, y hay una interacción entre este segmento de lecciones del Manaim y la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, que sucede todos los domingos a las 10 horas de la mañana, hora de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Continúe con nosotros participando del programa, anunciando el Evangelio Eterno, con los demás segmentos que van a seguir al programa. Está apareciendo nuevamente en la pantalla un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y vas a ser dirigido a un número de WhatsApp, a través del cual podrás enviarnos un mensaje, una sugerencia, un testimonio o una experiencia. Participe, envíe su experiencia, su sugerencia, su pregunta. Eso es muy importante para nosotros. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Desarrollando la autonomía de niños con síndrome de Down y deficiencia intelectual. Este es el tema que será abordado en el segmento Accesibilidad de hoy por la profesora Yara Griff. La paz del Señor Jesús. Yo soy Yara Grifo y juntamente con otros hermanos integro el grupo de trabajo de accesibilidad de la Iglesia Cristiana Maranata. Dando continuidad a la secuencia de videos sobre el desarrollo de la autonomía de las personas con deficiencia, hablaremos del síndrome de Down y deficiencia intelectual. La deficiencia intelectual es un trastorno de desarrollo que genera un desarrollo cognitivo, motor y comportamental muy por debajo de lo esperado para su edad cronológica. La deficiencia intelectual está clasificada en grado leve, moderado, severo y profundo, y el desarrollo de la persona con deficiencia intelectual está correlacionado a estos grados y la estimulación recibida. El síndrome de Down también es conocido como trisomía del cromosoma 21, T21. Es una condición genética causada por la presencia de un cromosoma extra en el par 21. Los individuos pueden presentar características físicas singulares, propensión a algunas enfermedades, atraso en el movimiento motor y la principal característica es la deficiencia intelectual. El T21 no tiene grado, está clasificada por tipos: trisomía simples, trisomía por translocación y trisomía por mosaico. El T21 es la mayor causa de deficiencia intelectual. Las personas con deficiencia intelectual presentan dificultades de aprendizaje relacionadas a abstracciones, raciocinio lógico, dificultad de planeamiento, ejecución de tareas, resolución de problemas, o sea, muchas fallas en funciones ejecutivas. Hablando de autonomía, que es la capacidad de hacer elecciones y gobernar la propia vida, la familia debe estar muy presente para auxiliar en estas conquistas. La persona con T21 y deficiencia intelectual alcanza mejores resultados con una enseñanza concreta, asociando pistas visuales, auditivas, asociando varias vías neurales al mismo tiempo, pero la pista visual es el gran aliado de aprendizaje. Entonces, debemos usarlo siempre. El cuadro de rutina es un óptimo ejemplo de pista visual. Es importante para anticipar y describir lo que el niño o adolescente hará. Genera previsibilidad, pero la independencia de cada acción, como por ejemplo lavarse las manos, cepillarse los dientes, bañarse, es necesaria la práctica y la repetición del paso a paso presentado en los slides. El aprendizaje envuelve 3 ejes:
rutina, repetición y regularidad. Finalizando, pistas visuales como el método multigestos, método de los deditos, favorecen el proceso de desarrollo de la comunicación. Debido a nuestro tiempo restringido, tenemos apenas algunos ejemplos de cómo auxiliar en el aprendizaje de la autonomía e independencia. Daremos más detalles en otro video que será publicado en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata. A todos, la paz del Señor. Vamos a aprender a tocar guitarra. Este es el momento. Hoy la profesora Janaína comenzará a enseñar este instrumento que es tan útil en el día a día de la iglesia. Entonces, tome su instrumento y vamos a aprender. Saludo a todas las clases, a todos los hermanos y también a ti que nos estás acompañando con la paz del Señor Jesús. Hoy nosotros tenemos novedades, pero antes vamos al momento tan esperado por todos nosotros. Ver algunos videos que ustedes cariñosamente nos han enviado. Y aprovecho para decirles que están yendo muy bien. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver. Marcio Neto, de 14 años, y Julia Souza, de 7 años. Divinópolis, Minas Gerais. Kesia, de Vitória, Espírito Santo. Estos son los primos David y Francine, de São Gonçalo, Río de Janeiro. Esta pequeña es Valentina Peredo, de 4 años, Santos, São Paulo. Este es Felipe, de 7 años, Ponta Grossa, Paraná. Luisa da Silva Biscardi, Tramandaí, Río Grande del Sur. Delfina, de Buenos Aires, Argentina. Gloria a Dios. Pero, ¿cuál será nuestra novedad? Nosotros ya aprendimos de forma facilitada algunos loores en los instrumentos, la sonaja, la pandereta, flauta dulce, melódica, y ahora vamos a aprender en la guitarra. Entonces, de una forma simple y objetiva, vamos a conocer un poco sobre este instrumento. La guitarra es un instrumento de cuerdas con una caja generalmente hecha de madera, que genera una resonancia facilitando la propagación del sonido. Vamos a ver las partes de la guitarra. Aquí tenemos la cabeza. Esta línea es la ceja. Nosotros tenemos las casillas o trastes. Este es el traste. Aquí tenemos el brazo de la guitarra, la boca, el puente y la caja de resonancia. Ahora vamos a conocer las cuerdas de la guitarra. La guitarra tiene 2 tipos de cuerdas, nylon o de metal. Comenzamos a contar las cuerdas de la más delgada a la más gruesa, o sea que llamamos a la más delgada de primera cuerda. Entonces tenemos mi para la primera cuerda, la nota si para la segunda cuerda, sol para la tercera, re para la cuarta, la para la quinta
cuerda y mi para la sexta cuerda. Para que toquemos este instrumento, vamos a aprender sobre cifras. Mira qué maravilla. Ustedes ya conocen la colectánea de cifrado de loores. Esta es la colectánea de nivel 1. Tiene todos los loores con cifras. ¿Pero qué es la cifra? El cifrado es un sistema de notación musical usado para indicar a través de símbolos o letras las notas que van a ser tocadas por un instrumento musical. Observen entonces que las cifras están encima de la letra del loor. Entonces, agarra tu instrumento para que la próxima clase aprendamos el loor. Ven para el medio. A todos la paz del Señor Jesús. Usted ya se dio cuenta de que el segmento de los niños intermedios y adolescentes siempre trae un tema asociado con el segmento Lecciones del Manaim, ¿cierto? Hoy la profesora Sara Suri hablará sobre Jesús y el candelabro de oro. Candelabro era uno de los utensilios del tabernáculo, pero dejaremos la explicación directo para ustedes. Saludamos a todos con la paz del Señor Jesús. Hoy nuestra clase va a ser sobre Jesús y el candelero de oro. Y para eso nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 37, versículo 17. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores eran de lo mismo. El tabernáculo era armado para adoración al Señor, y allá el Señor hacía de ese lugar una habitación para Él, a través de todas las veces que este tabernáculo era armado. El pueblo de Israel que estaba caminando por el desierto, ellos armaban este tabernáculo para adoración al Señor. Estaba compuesto de varios lugares. Después de la puerta tenía el patio externo, después venía el lugar santo, que era abierto aquí en la foto, solo para que ustedes entiendan lo que tenía dentro. Pero era un lugar totalmente cerrado. Él tenía
la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el candelero de oro. Y hoy nosotros vamos a ver qué es lo que representaba el candelero de oro, qué es lo que este utensilio, por qué es tan importante para nuestras vidas hoy en esta relación. El candelero de oro, como vemos en la foto, él tenía las llamas de fuego que siempre tenían que estar encendidas. Eso era un mandamiento del Señor, esas llamas encendidas. El sacerdote todos los días, él venía y colocaba un aceite en ese lugar. El candelero quedaba en el lugar santo. ¿Y qué es ser santo para nosotros? Santo quiere decir estar separado de las cosas de este mundo, separado del pecado. Y la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser santos para nosotros ver a Dios. Y por eso es que cada día que pasa nosotros tenemos que procurar ser separados en santidad. Y así esa luz nunca podía apagarse. Y hoy nosotros podemos ver que esta luz, la luz que ilumina nuestros caminos, la luz de este mundo es ¿quién? La luz de este mundo es el Señor Jesús. El Señor Jesús es la luz del mundo. Esa luz que nos dirige, esa luz que ilumina nuestras vidas. Y aún así, ese candelero tenía que estar siempre con la luz encendida. Nuestras vidas también son así. Jesús morando en nuestros corazones, así como Él habitaba en el tabernáculo, la luz que es Jesús siempre tiene que estar encendida. Jesús tiene que hallar morada en nuestros corazones. Pero ¿cómo hacemos hacer que en nuestro corazón esté la luz siempre encendida? En aquella época el sacerdote colocaba aceite y hoy el aceite que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pedir siempre a Dios la presencia del Espíritu Santo con nosotros, que es Él que va a dejar que la luz que es Jesús esté siempre brillando en nuestros corazones. Y por eso nosotros tenemos que ser cada día fieles al Señor, porque como nuestro corazón siempre grato, lleno del Espíritu Santo y siempre lleno de la luz del Señor, es así que el Señor quiere encontrar nuestros corazones. Que nuestros corazones sean así siempre, para que cuando Jesús vuelva, puede hallar la luz de Él en nuestro corazón, esa luz que ilumina nuestro camino, que hoy tú puedas dejar con que Jesús venga a ser morada en tu corazón y que tú puedas pedir más del Espíritu Santo para que la luz que es Jesús en su corazón pueda estar siempre encendida. Nosotros tenemos una misión bíblica: predicar el Evangelio a toda criatura, llevar hasta usted la condición de conocer verdaderamente a Dios.
Por tanto, si usted fue tocado por este mensaje transmitido a través de este programa y desea conocer la Iglesia Cristiana Maranata y tener una experiencia real con Dios, yo quiero decirte que conocer a Dios es mucho más que conocer teología o filosofía o aún religión y tener una experiencia real con Él. Tenemos un canal directo para atenderte. Llame gratuitamente a cualquier momento en el día o la noche a este número 0800-707-3076 en el Brasil. Este número es exclusivo para atender a todos los que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y que necesitan de una palabra de parte del Señor y aún de una oración. Y yo quiero avisarte que nosotros ya estamos teniendo cultos presenciales en todas las iglesias cristianas Maranata del Brasil. Usted está invitado a participar los días miércoles y jueves a las 7:30 de la noche y los sábados y domingos a las 7 de la noche, pero siempre tomando todos los cuidados necesarios para este momento. Pero nosotros continuaremos transmitiendo todos los días el culto nuevo por nuestro canal de YouTube. A las 8 de la noche usted no puede dejar de asistir. Y quiero darle una noticia y al mismo tiempo hacer una invitación muy especial. En nuestro canal de YouTube puede encontrar desde el día 3 de octubre un culto de glorificación especial a lo largo de las últimas semanas. Centenas de nuevos pastores y ungidos fueron levantados en todo el Brasil y también en el exterior. Y este sábado transmitiremos un culto de glorificación al Señor por esta gran victoria en su obra. Durante todo el mes de septiembre hubo muchas consultas en la sede cristiana de la Iglesia Cristiana Maranata, con la participación del Consejo Presbiterial y pastores de todas las áreas del Brasil y del exterior, para tomar en cuenta todos los candidatos para esta gran acción de la obra de Dios. Estamos muy alegres por estos resultados, que marcan una nueva fase en la vida de todas nuestras iglesias. No se pierda. La transmisión ya está en YouTube a través del canal. Y usted también puede seguirnos en el Instagram, en Facebook, y puede descargar las aplicaciones de la Radio Manaim de la Iglesia Cristiana Maranata. Usted puede acceder a nuestras páginas y conocer más de la Iglesia Cristiana Maranata y conocer nuestras experiencias, conocer los eventos realizados en todo el Brasil y también en el exterior. Y en la aplicación de la Radio Manaim usted también puede escuchar Loores 24 horas al día y participar y compartir los podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Yo quiero recordarte que todos los domingos en la mañana a las 10 de la mañana en el canal de YouTube será transmitido la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. No puede perderse. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario, con una nueva edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.